Cada 7 de agosto celebramos en la iglesia la memoria de San Cayetano, memoria que para nosotros los padres teatinos y la familia teatina en el mundo se convierte en solemnidad, porque se trata de la memoria histórica, el recuerdo del paso a la vida eterna de nuestro Padre fundador, fundador de los credos regulares. En la iconografía característica recordamos a San Cayetano con el niño en brazos, con un niño en brazos. Difícilmente podemos reconocer que este que está a mis espaldas sea, por ejemplo, San Cayetano, y sin embargo lo es, de un autor veneciano de 700, que es Gian Battista Tiepolo, y lo representa así, sin el niño, con un libro cerrado y un lirio. Libro que hace referencia a que es fundador, y lirio que hace referencia a el Evangelio de la Providencia, aquel que nos recuerda que Dios piensa a las aves del cielo y a los lirios del campo. En otras ocasiones aparece San Cayetano con el libro abierto y nos recuerda la máxima de la vida teatina. Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, hoy quisiera hablar de otro aspecto, otra iconografía, que es la iconografía interior. El alma, podríamos decir, aquello que motiva, que da vida a San Cayetano, su espiritualidad, y conociendo su espiritualidad, su vida. Quisiera hacer referencia a 3 aspectos fundamentales de la vida espiritual de San Cayetano, que son por un lado la Eucaristía, por el otro la cruz, y un tercero la vida apostólica. Quizás es verdad que esto tiene que ver con todos los cristianos. Sin embargo, en aquel tiempo no era común celebrar cotidianamente la Eucaristía. Un amigo de San Cayetano, Bartolomé de Scaine, escribiéndole a su madre espiritual, Laura Mignani, se sorprende porque su amigo, este joven sacerdote, celebra cada día la Eucaristía en su habitación, en el lugar donde vive. Era algo bastante raro ver a un sacerdote celebrar todos los días la Eucaristía. Sin embargo, San Cayetano se da cuenta que la fuente de su vida y más aún de su ministerio sacerdotal será la Eucaristía. Desde ahí toma fuerza, desde ahí reconoce que él es poca cosa. En palabras quizás un poco fuertes, pero comunes en aquella época, se da cuenta que él es lodo y gusano. Sin embargo, siendo lodo y gusano, Dios lo elige, lo exalta, lo llama a servirlo como su ministro, y desde ahí celebra aquel que dio vida a los astros del cielo, dice en una carta a Laura Mignani. Por otro lado, la cruz. Sí, estamos acostumbrados a ver a San Cayetano con este niño, que para aquellos que no lo saben es el niño Jesús, porque él cuenta a esta religiosa, Laura Mignani, que en la Basílica de Santa María Mayor tuvo una experiencia mística, en la que María, la Santísima Virgen, le daba el niño en brazos. Es la única vez, la única carta en la que Cayetano habla de la Eucaristía. En prácticamente todas las otras cartas habla acerca de signos de la pasión. A la misma religiosa, en otra carta, le recuerda que celebró la misa por ella en la capilla de la Verónica, de la Lanza y del Velo en la iglesia de Santa Croce, Jerusalén, a Roma, y que la recordó. Le recuerda tenerla presente delante de las llagas del Señor. Tiene conciencia de la gran importancia que es la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Es decir, el discurso de la pasión del Señor está siempre presente. E incluso es consciente que el hecho de recibir a ese niño es en vista a la pasión. Esta experiencia de Navidad tiene como fin la muerte, pasión y resurrección. La cruz es el centro de la vida de Cayetano. Es verdad, siempre lo vemos con el niño, pero recordemos que al centro de su vida estaba la cruz, porque sabía que era el paso necesario que debía hacer Jesús, ciertamente, pero cada mortal, todos los hombres, todos los cristianos, todos los bautizados, para llegar a la resurrección. Y por último, la vida apostólica. San Cayetano, ya habiendo fundado a los teatinos, en una carta donde le piden para ingresar a la orden, él
Dice y cuenta un poco la experiencia de estos primeros teatinos y escribe: los que viven en comunidad no han sido llamados todos a la misma hora del día, sino conforme a la elección del buen padre de familia, que es Dios nuestro Señor. De aquí que en una misma compañía, en una misma comunidad, se hallen personas de diversa edad, de diversa salud, de diversa complexión y de virtud también diversa. Por ello, hace falta seguir las normas que el Espíritu Santo inspiró a nuestros santos padres, los apóstoles, de los cuales está escrito que distribuían las cosas según cada necesidad. Los teatinos tenían conciencia que sus fundadores, sus padres, como lo llamaban con mayúsculas, eran los apóstoles, particularmente Pedro y Pablo. ¿Y por qué esto? Porque la intención era traer nuevamente a la iglesia aquello que había olvidado, la forma de vivir de los apóstoles. San Cayetano, Juan Pedro Carafa, Bonifacio y Pablo no querían hacer nada nuevo, querían traer aquello que la iglesia había olvidado. Y por lo tanto, estos tres pilares se convierten en una gran cosa, es una gran unidad que sostiene la vida de San Cayetano y de los primeros teatinos. No hay Eucaristía sin comunidad. No hay comunidad sin aquello que nos transmitieron, sobre todo los apóstoles. No hay comunidad si no estamos unidos con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestra tradición, que es netamente apostólica. Y no hay Eucaristía, es decir, no hay participación en la gloria de Dios, no hay unidad con Dios, sin el paso por la propia muerte, la muerte de cada día, la muerte a cada cosa, la muerte al pecado, la muerte a nuestros caprichos, la muerte a nuestros deseos egoístas. No hay Eucaristía, no hay unión con Dios si no pasamos por la pasión y por la muerte, por el sacrificio, así como lo hizo el Señor. Estos fueron los pilares de la vida de San Cayetano. Estos fueron los pilares de los primeros teatinos que siguieron a su padre Cayetano. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cuál era el método? Podría decir y mencionar ahora dos. La oración mental, es decir, estar un buen rato, de media hora a 40 minutos, en silencio delante del Señor, teniendo la conciencia que estoy delante de mi Dios, que Él me mira y que yo lo miro, y que quiero hacer de mi vida aquello que Él me transmite como su voluntad. Y por otro lado, el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo de los evangelios. Los teatinos en un mes leían los 4 evangelios, un evangelio por cada semana, de manera que se nota mucho en sus cartas, en sus escritos, cómo lo tienen ya adquiridos en el propio discurso, en el propio pensamiento. Esto se ve de modo muy claro en las cartas escritas de San Andrés Avelino, este gran discípulo de los primeros teatinos, gran modelo de teatino. Entonces, 3 pilares de la vida espiritual de Cayetano: Eucaristía, cruz y vida apostólica. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era su método para hacerlo parte de su vida? Oración mental, oración de silencio, meditación y conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Ojalá que para todos nosotros, devotos de San Cayetano, para todos nosotros, teatinos, estas sean las pautas de nuestra vida. Este sea el gran secreto para buscar cada día el reino de Dios y su justicia.